Excelente. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí que me hayan invitado a hablar de un tema que para mí es particularmente de interés, que es la radiología de la pelvis. Así que en honor al tiempo vamos a partir, ¿ya? Bueno, yo soy Gonzalo Cárdenas, como me presentaron, soy médico radiólogo, trabajo solo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y esta charla de generalidades de la radiología de la pelvis vamos a tratar de establecer varios objetivos educacionales, fundamentalmente conocer las diferentes técnicas que sirven para explorar los distintos órganos pelvianos, conocer y entender para qué sirve cada técnica y su fundamento diagnóstico, y entender la importancia de la sospecha diagnóstica para realizar la técnica más adecuada y de mejor manera, que es muy importante en la radiología de la pelvis. Primero, tenemos que tener súper claro que para estudiar las patologías de la pelvis podemos contar con toda la gama de las técnicas radiológicas, desde la radiografía, ¿no es cierto?, la ecografía, el escáner y la resonancia magnética. Pero todo, la mejor técnica va a depender fundamentalmente de qué es lo que queremos saber en términos de la sospecha diagnóstica. No todas las técnicas sirven para todo, no todas las técnicas tienen el mismo rendimiento para la patología que queremos estudiar. Y eso tiene que ver fundamentalmente con estos conceptos que se han manejado y se han tratado de explicar en las distintas charlas, que tiene que ver con la resolución espacial o la resolución de contraste. Solo en breves palabras, la resolución espacial, una técnica que tiene alta resolución espacial, nos permite determinar o observar estructuras que son muy pequeñas y diferenciarlas del resto. Pero cuando esas estructuras muy pequeñas tienen la misma densidad o el mismo tono de gris o tonos de gris muy parecidos, tienen baja resolución espacial y no nos permite diferenciarlas. ¿Qué es lo que es? Así hace la tomografía computada, que nos permite determinar, por ejemplo, en esta imagen, un pequeño cálculo cálcico, ¿no es cierto?, con diferente densidad del tejido adiposo adyacente o del uréter en el uréter distal. Y la resolución de contraste son aquellas técnicas que nos permiten diferenciar estructuras que tienen diferentes intensidades de señal y que nos permite, por ejemplo, diferenciar muy bien las fibras musculares, en este caso, que en la tomografía computada prácticamente no se definen. Y diferenciar, por ejemplo, la grasa del músculo o el hueso. ¿Ya? Así que son técnicas que son utilizadas para diagnósticos diferentes y objetivos diferentes. Ahora, ¿cuál es el mejor examen para evaluar la patología de la pelvis? La respuesta no es una sola, sino que más bien depende. ¿De qué? De la sospecha diagnóstica, de que si se quiere utilizar como screening o patología conocida, en el caso, por ejemplo, de la uropatía obstructiva baja, en donde la ecografía se utiliza como una técnica más bien de screening. Depende de la sospecha diagnóstica, del sexo, de nuevamente la sospecha diagnóstica, de si se utiliza para controlar una patología conocida, de la sospecha diagnóstica, del costo-beneficio de la técnica y nuevamente de la sospecha diagnóstica. Y la puse en tantas oportunidades porque efectivamente para el radiólogo que recibe una orden de una patología de pelvis, planificar un examen adecuado para esa patología depende de la sospecha diagnóstica. Y esto es fundamentalmente importante en la resonancia de pelvis. Primero, porque las pelvis no son iguales en la pelvis masculina o en la pelvis femenina. Segundo, porque no todas las resonancias de pelvis se hacen de la similar manera. Y eso tiene un fundamento en base a la patología que queremos estudiar. Una resonancia magnética por un cáncer de recto no tiene las mismas secuencias y no tiene la misma forma de adquirir las imágenes que una resonancia, por ejemplo, que viene por estudio de fístulas perianales. Por lo tanto, sin sospecha diagnóstica, no se puede planificar adecuadamente el estudio para esa patología. Porque no hay recetas de cocina para todos los diagnósticos y hay fundamentos imagenológicos que intentaremos explicar y aclarar con esta presentación. La radiología de pelvis es aún más compleja dependiendo de la sospecha diagnóstica, pero además porque la pelvis tiene múltiples órganos y estructuras de sostén. Es una parte del cuerpo que tiene muchos órganos que pueden variar de paciente a paciente, pero además muchas estructuras de sostén musculares, tendíneas, ligamentosas, parte del peritoneo, etc. Y dentro de esos órganos, bueno, están todos estos, los órganos sexuales, el útero en la mujer, la próstata en los hombres, la vejiga, el apéndice, el ciego, intestino delgado, colon, recto y las estructuras de sostén, más aquellas estructuras como por ejemplo la región perineal.
¿no es cierto?, músculos elevadores, ano y recto. Vamos a ir por punto. En el estudio del intestino delgado, va a depender fundamentalmente de qué es lo que queremos ver, ¿no? Del sexo, la edad, el diagnóstico nuevamente, si la patología es aguda o ambulatoria, o un control de una enfermedad, y del estado clínico de los pacientes, porque dependiendo del estado clínico vamos a poder tener mayor o menor colaboración para poder, por ejemplo, realizar un escáner, una ecografía, o eventualmente técnicas más avanzadas como la enterografía por resonancia o la enterografía por TAC. La radiografía de abdomen simple, lo explicó muy bien el doctor Sangüesa en sus clases, tiene limitaciones, se utiliza fundamentalmente en el estudio de la dilatación patológica de asas, como parte de un proceso obstructivo intestinal. Sin embargo, es muy difícil con la radiografía de abdomen determinar por qué un paciente se obstruye o no se obstruye, o si está realmente obstruido o tiene un hilio paralítico de causa variada, ¿no? La tomografía computada en el caso de la patología aguda nos permite, y de la obstrucción intestinal y del estudio del intestino delgado, nos permite descartar patología aguda, como en este caso una obstrucción intestinal, ¿no es cierto? Un paciente que tiene una dilatación patológica de asas con un punto de obstrucción en el ilion terminal, producto probablemente de una brida, con algunos signos muy categóricos, ¿no es cierto? Ya lo habló el doctor Sangüesa. La dilatación patológica hay que conocerlas, cómo se mide y cómo se determina cuando un intestino está dilatado, pero además acá tenemos un signo muy interesante, que es el signo de las heces, en donde se empieza a acumular contenido alimentario probablemente en el intestino delgado, producto de esta disminución del tránsito intestinal, justo antes del punto de la obstrucción, ¿no es cierto? Y que es un signo que ayuda a determinar fundamentalmente dónde está obstruido. Entonces, el informe radiológico podría decirle, en este caso, al cirujano que va a entrar a operar, que el punto de obstrucción se encuentra en el aspecto anterior del hemiabdomen inferior derecho. Y él sabe dónde tiene que ir a buscarlo y probablemente así sea y así lo encuentre. Ahora, cuando tenemos obstrucciones intestinales, se podría utilizar la radiografía de abdomen no simple, porque lleva medio de contraste, como parte de la terapia de estos pacientes. Y en este caso, este es el mismo paciente que mostré anteriormente, en donde había una obstrucción intestinal por fluidas, en donde le dimos medio de contraste vía oral, con la idea de que el medio de contraste, al ser más pesado que el agua, produce un efecto mecánico sobre esa obstrucción intestinal, y es posible que se produzca una desobstrucción de esa brida. Que en este caso podemos ver que cuando se tomó esta radiografía, ¿no es cierto?, ya tenía avance del medio de contraste al intestino delgado, que estaba dilatado. Sin embargo, el colon no tenía medio de contraste, producto que no había llegado todavía. A las 6 horas de tomado el medio de contraste, en este caso, a las 6 horas de control, vemos cómo el medio de contraste llega al colon. Sin embargo, permanece dilatación patológica de asas, lo que nos permite decir o inferir que eventualmente se mantiene cierto grado de obstrucción producto de la brida que mostramos anteriormente. Ahora, la enterografía por tomografía computada es un examen que se hace por tomografía computada, como bien dije, pero que utiliza le damos a tragar al paciente uso de líquido para distender el intestino delgado. Y usamos fundamentalmente soluciones hipertónicas, de que hay muchas, ¿no? En el mercado hay varias, ¿no? Nosotros en el hospital usamos manitol al 2 o 3%, en donde le damos una cantidad importante. El manitol, que es lo que permite que el agua que llega al intestino delgado, junto con el manitol, no se absorba y permite distender el intestino delgado para evaluar la patología en general ambulatoria. Este no es un procedimiento que se utiliza en la urgencia ni en la patología de urgencias, para la búsqueda, por ejemplo, de un sangrado intestinal oculto o la sospecha de un tumor carcinoide, por ejemplo. El problema de esto es que tiene ciertas contraindicaciones. Por ejemplo, en aquellos pacientes que son insuficientes renales, hay que tener cierto cuidado con el uso del manitol, porque tiene un principal problema, que produce mucha diarrea, y eso podría agravar los cuadros en pacientes insuficientes renales al producir deshidratación. Pero en general es una técnica muy segura y no debería tener problemas.
En este caso es un paciente que le hicimos una enterografía por un dolor abdominal crónico y con signo de sangrado en las heces. Se logra una regular distensión del intestino delgado con el manitol, y aquí vemos esta lesión. No sé si se ve el puntero, pero esta lesión que es un engrosamiento parietal focal, que además realza de manera bastante homogénea en las fases contrastadas. Esta que está aquí, ¿no es cierto? Y que en la cirugía, esto gentileza de la doctora Antonella Sanguinetti, que me facilitó la foto, se ve esta lesión en el asa intestino delgado, tal como lo habíamos dicho en la tomografía computada, que finalmente terminó siendo un tumor neuroendocrino bien diferenciado grado 1. Así que, gracias a la técnica, pudimos determinar que esta persona tenía este tumor. Luego está la enterografía por resonancia magnética, que básicamente es lo mismo en términos técnicos de la enterografía por TAC. Sin embargo, al tener mejor resolución de contraste, nos permite evaluar algunas alteraciones que no son visibles en la tomografía computada, y tiene la ventaja que en los pacientes que tienen que realizarse muchos controles, por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, que no irradia, que es un tema. En la enfermedad de Crohn sabemos que los pacientes son en general jóvenes, se someten a aproximadamente entre 2 y 3 exámenes radiológicos anuales. Eso significa irradiarlos mucho durante su vida. Entonces apareció esta técnica que nos permite irradiarlos menos, o sea, no irradiarlos, y obtener excelentes imágenes con las mismas técnicas. Hacemos lo mismo, en el hospital clínico le damos manitol al 5% y usamos eventualmente antiespasmódicos para detener o dejar un poco más quieto el peristaltismo, que nos permite adquirir buenas imágenes de excelente calidad. Estos son secuencias T2 y la secuencia contrastada en un intestino que se logra visualizar bastante bien y muy bien distendido. Y en este caso vemos esta asa intestinal del lineón terminal que presenta engrosamiento parietal con alteraciones de la intensidad de señal. Vemos alta intensidad de señal, y la alta intensidad de señal en un intestino uno tiene que evaluar que sean dos cosas: grasa o edema. Y para eso utilizamos secuencias con saturación grasa en esta misma posición y evaluamos si hay edema o no. En este caso era edema, que en las fases contrastadas presentan un contraste en anillo o en target, que nos confirma el engrosamiento parietal de aspecto edematoso del corte axial de la misma paciente en un control de una paciente con enfermedad de Crohn que tenía signos de actividad inflamatoria de su enfermedad. Así que nos permite establecer no solamente el diagnóstico presuntivo de la enfermedad, sino que además establecer cuál es el grado de actividad de esa enfermedad. Sabemos que la enfermedad de Crohn es una enfermedad que es itinerante, es decir, cursa con grados diferentes de actividad o inflamatoria o fibroestenosante, y eso la resonancia magnética es para eso, para saber qué grado de actividad tiene el paciente en relación a su enfermedad de Crohn. Bueno, el estudio del apéndice, el doctor Sangüesa también ya habló bastante, depende del sexo, fundamentalmente de la edad. Sabemos que los pacientes que son pediátricos, la ecografía tiene un muy buen rendimiento para la evaluación del apéndice. Lo otro es que si es un procedimiento agudo o ambulatorio, y el estado clínico de los pacientes. También sabemos que hay que tratar de evitar la radiación en las pacientes embarazadas, y por supuesto el grado de conciencia. Si un paciente no puede colaborar en el estudio de una ecografía, dificulta el examen y puede hacer que uno no vea el apéndice. Y ahí eventualmente hay que preferir otras técnicas. La ecografía, ya lo dijo el doctor Sangüesa, tiene muy buena capacidad diagnóstica en buenas manos. Aquí vemos un apéndice absolutamente normal, de 5 milímetros, sin cambios inflamatorios alrededor. Aquí vemos un apéndice que está aumentado de calibre, no compresible, que en esta imagen superior tiene una coprolito en su interior que proyecta sombra acústica posterior con el aumento del calibre y cantidad variable leve de líquido periapendicular. Esto es una apendicitis de una mujer de 15 años, que afortunadamente le cuidamos sus ovarios y no la irradiamos para poder hacer el diagnóstico. En tomografía computada, el apéndice en general uno lo visualiza con bastante más facilidad que en la ecografía, fundamentalmente por la cantidad de grasa que existe alrededor del ilion ciego y apéndice, que nos permite evaluar esta estructura tubular, ¿no es cierto?, en un apéndice muy bonito que generalmente tiene aire cuando no está enfermo y que no presenta alteraciones del tejido adiposo que sugieran un proceso agudo de calibre normal. No así en este caso, en donde vemos un apéndice aumentado de calibre,
que además presenta aire extraluminal con gran edema, ¿no es cierto?, aumento de la atenuación, se ve más gris la grasa alrededor del tejido, perdón, del apéndice, como por ejemplo pudiésemos compararla con esa grasa, o con la grasa del tejido celular subcutáneo, que está más gris, ¿no es cierto?, y tiene esta aire extraluminal. Y en este caso es un caso interesante porque además vemos aire en lugares donde no debería haber aire, que son las estructuras vasculares y en las estructuras vasculares hepáticas. Esto es un caso de una piliflebitis, ¿no es cierto?, que es una complicación aguda de los pacientes con apendicitis, en general perforada, que afortunadamente es una complicación no muy frecuente, menos del 10% o 4% de los pacientes con apendicitis agudas presentan este tipo de complicación, y lo más frecuente es que presenten estas complicaciones con trombosis sépticas o tromboflebitis de la vena porta y de las venas mesentéricas. En resonancia magnética, el rol de la apendicitis, la resonancia magnética en el rol del diagnóstico de apendicitis en realidad es marginal y la utilizamos en algunos casos, fundamentalmente en pacientes embarazadas, en donde la ecografía no ha logrado visualizar el apéndice y existe una sospecha diagnóstica fundada. En general no utilizamos medios de contraste para cuidar los riñones del fetito o de la guaguita, así que se hacen solamente secuencias sin contraste, y en este caso tenemos este apéndice que está aumentado de calibre con áreas de intensidad de señales hematosa, así que fue diagnosticado como apendicitis. El estudio del recto y colon también depende de las mismas cosas, si es agudo ambulatorio, del estado clínico de los pacientes, para definir cuál es la técnica en donde lo vamos a estudiar. Yo diría que en la pelvis el estudio del cáncer de recto es fundamental, fundamentalmente la tomografía computada, en donde a veces el diagnóstico se hace a través de tomografía computada y se utiliza fundamentalmente para la tipificación de la enfermedad a distancia. La resonancia magnética se utiliza más bien para la etapificación local y el diagnóstico diferencial de eventualmente algunos tumores, es decir, a través de la resonancia magnética podemos determinar el grado de compromiso local de la neoplasia rectal, pero también podemos decir qué tipo eventualmente histológico de tumor es. Por ejemplo, se puede diferenciar si es un adenoma velloso o un adenocarcinoma con bastante seguridad. A veces también vemos tumores que son de otro tipo, como los tumores GIST o eventualmente melanomas rectales, que son mucho más raros, pero eventualmente se pueden diferenciar. La tomografía computada entonces ayuda a hacer el diagnóstico. En este caso vemos un engrosamiento parietal bastante homogéneo en su realce del recto inferior, ¿no es cierto? Esto normalmente no se ve así, vemos esta masa que ocupa el recto inferior y que aparentemente compromete los esfínteres internos acá en esta zona, pero eso es difícil de saberlo con tomografía computada, pero sí en este caso podemos hacer el diagnóstico, y no solamente del diagnóstico de la lesión, sino que eventualmente de aquellas lesiones que presentan metástasis a distancia, y en este caso vemos estas grandes lesiones focales hepáticas hipovasculares que presentan este realce en el anillo, que son compatibles con implantes secundarios de esta neoplasia rectal alta, que además está saliendo del recto e invadiendo una estructura vascular, ¿no es cierto?, que es uno de los factores de riesgo de las neoplasias rectales de tener implantes secundarios a distancia, que en este caso se cumplió. Al tener invasión tumoral de la estructura vascular, vemos que tiene metástasis hepática. Y la resonancia magnética, como les decía, nos permite etapificar las lesiones de manera local. ¿Y por qué es importante etapificar las lesiones de manera local? Ya lo van a ver probablemente con el doctor Bosic o con el coloproctólogo que hable de esto. Es que nos permite tomar conductas terapéuticas con los pacientes, porque la etapificación local nos permite decir cuál es el grado de invasión de las estructuras adyacentes. En este caso, vemos un tumor que sale del recto y que invade, en este caso, la fascia mesorrectal, que es tejido conectivo perirrectal, y compromete, en este caso, el útero en su aspecto anterior y probablemente el peritoneo. O sea, este es un tumor localmente avanzado, etapa 4B, en donde hay compromiso de órganos pelvianos adyacentes. Esto se puede hacer gracias al advenimiento de la resonancia magnética de alta resolución de pelvis, como en este caso.
Con respecto a la patología aguda del colon en la pelvis, bueno, podemos obtener todo tipo de patología aguda, ¿no es cierto? Desde la diverticulitis, las colitis, las enfermedades inflamatorias intestinales, y para eso el rol de la tomografía computada y la resonancia magnética es muy importante. Ahora, no hay que dejar de lado siempre la ecografía en el contexto de la urgencia, cuando está en buenas manos, porque como explicó el doctor Sangüesa, uno puede diagnosticar la patología aguda del colon con ecografía. Es difícil, no es fácil, pero se puede. Y en radiólogos expertos, en radiólogos que se dedican a esto y que además tienen ganas de desarrollar una técnica tan noble y agradable como la ecografía, uno puede hacer diagnósticos de manera muy, muy, muy adecuada. Cuando eso no es posible o cuando el clínico no confía en su radiólogo ecografista, que puede ser factible, ¿no? La tomografía computada en la patología Well-Column yo diría que es la técnica de elección. ¿Por qué? Porque nos permite hacer variados diagnósticos, porque nos permite evaluar las complicaciones de una patología aguda y porque además permite el apoyo para procedimientos guiados de los radiólogos intervencionales, por ejemplo, el drenaje de un absceso diverticular. La resonancia magnética yo diría que no tiene un rol importante en la patología aguda del colon. Algo podría tener en la patología aguda de la región perineal, que ya vamos a explicar. Bueno, esto es una tomografía computada de una paciente de 89 años, mujer que presenta este engrosamiento parietal. Ya aprendimos a ver el edema en el tejido adiposo alrededor, ¿no es cierto? Miren la grasa del tejido adiposo celular subcutáneo y cómo se comporta este aumento de la atenuación, con importante aumento de el grosor del ilio del colon sigmoide a este nivel, ¿no es cierto? Y presencia de múltiples salientes de perfil. Estas burbujas de aire salen de la pared normal del colon, acá también, y esta gran colección hidroaérea adyacente al colon, que vamos a ver mejor en esta secuencia, en estas cortes coronales, ¿no es cierto? Aquí tenemos esta colección hidroaérea adyacente al colon sigmoide, los múltiples divertículos, miren aquí estas salientes de perfil, múltiples divertículos, que esto es una diverticulitis aguda perforada probablemente, complicada con una colección hidroaérea circundante. Esta paciente podría ser susceptible, por ejemplo, de una punción a través de la radiología intervencional por tomografía computada, como forma de su tratamiento. Aquí vemos otro caso, un paciente hombre de 60 años, también con engrosamiento parietal. Volvemos a ver las salientes de perfil, el tejido adiposo edematoso, ¿no es cierto? Y esta colección supravesical hidroaérea que está en íntimo contacto con el colon sigmoides y que presenta como complicación de una diverticulitis aguda nuevamente. Así que la tomografía computada nos permite diagnosticar la patología aguda y sus complicaciones. Con respecto a la patología perianal, fundamentalmente está utilizado para el estudio de fístulas, abscesos y a veces de proctitis. También se utiliza para el diagnóstico y etapificación de la neoplasia anal, pero no en el contexto del óvulo, sino que más bien del estudio preoperatorio. La ecografía tiene cierto rol. La ecografía transperineal en el estudio de fístulas anorrectales ha sido estudiada y ha sido reportada, sin embargo me atrevo a decir que no tiene muy buena resolución y no es muy adecuada para el estudio, pues fundamentalmente por la dificultad de establecer las diferencias anatómicas y porque es demasiado operador dependiente y, como dijo el doctor Sangüesa, muy paciente dependiente. Se utiliza la ecografía endoanal. En nuestro hospital la doctora Sanguinetti tiene vasta experiencia en esto y con muy buena resolución y entrega información muy útil para la toma de decisiones terapéuticas del cirujano y también para el control de aquellos tratamientos que se decían. La tomografía computada en este tipo de pacientes tiene un muy mal rol, ya que tiene muy baja resolución espacial, resolución de contraste en estructuras que tienen densidades muy parecidas. Y para la toma de decisiones es muy importante tener claridad sobre la anatomía que estamos estudiando y la tomografía computada no nos permite tener esa claridad. Y es donde la resonancia magnética sí ayuda mucho y podemos discutir ahí cuál es el rol de la resonancia magnética. Entonces, para el estudio de imágenes de fístulas perianales uno cuenta con múltiples alternativas. Sin embargo, yo me atrevo a decir que estas son las dos más importantes. Probablemente la endosonografía es una técnica muy dependiente de quién sepa hacerla, muy poco disponible en el mundo radiológico y más disponible en el mundo de los coloproctólogos.
porque requiere equipos que son especiales. No cualquier ecógrafo sirve para hacer ecografía endonal para el estudio de fístulas perianales, y se utiliza agua oxigenada a través del orificio fistuloso para mejorar la visualización de la fístula. Y la resonancia magnética, que yo diría que es la técnica de elección por la disponibilidad y porque eventualmente nos entrega la información necesaria. Sabemos que las fístulas perianales son conexiones entre el canal y la piel del perineo, la gran mayoría son de origen criptoglandular, el 95%, pero puede darse en otro tipo de enfermedades, fundamentalmente la enfermedad de Crohn, y otras más, ¿no? Secundarias a radioterapia, procesos inflamatorios pelvianos, a tuberculosis pelviana, etc. Criptoglandular es lo mejor. El rol de las imágenes tiene que ver fundamentalmente con la detección del trayecto fistuloso. Y cómo este trayecto fistuloso se relaciona con las estructuras esfinterianas, es decir, el largo y el nivel del compromiso, y las complicaciones, como fundamentalmente la presencia de abscesos. ¿Para qué? Para que el cirujano pueda obtener información adecuada para elegir el mejor tratamiento de estos pacientes. Y así evitar el gran miedo que tienen los cirujanos, que es la incontinencia. Esta es una resonancia magnética de una paciente con una fístula perianal que nos muestra, ¿no es cierto?, esta gran fístula perianal que ocupa la fosa isquional izquierda, una fístula que además presenta varios trayectos, un absceso bastante irregular, ¿no es cierto?, en el espacio interesfinteriano y además en la fístula, en el pliegue interglúteo, y acá se ve a la hora 9, ¿no es cierto?, como el trayecto fistuloso atraviesa el músculo elevador del ano y baja a través de este gran fístula. Esta es una fístula de las más complejas y que requiere probablemente un tratamiento mucho más difícil de realizar. ¿Cierto? Ahí está la fístula. Ahora, en el estudio de otros órganos, voy a hablar de la próstata fundamentalmente porque el doctor Erquiñigo, entiendo, va a hablar de todo lo que es ginecológico, así que me tomé la libertad de hablar de la próstata. En este caso tenemos las tres técnicas: la ecografía de la pelvis, en donde se utiliza fundamentalmente como un método diagnóstico de hiperplasia prostática benigna, con las consecuencias de esa hiperplasia, como los signos de vejiga de lucha o la retención de orina luego de la micción en estos pacientes que tienen aumento del tamaño prostático. La tomografía computada yo diría que tiene un rol más importante en el estudio de la patología aguda y en la tipificación del cáncer de próstata. Y la resonancia magnética, que es una técnica que lleva ya pocos años en desarrollo y que es en búsqueda fundamentalmente de neoplasia clínicamente significativa. Este es un hombre, una ecografía vesicопроstática de un hombre de 87 años, donde visualizamos la próstata hipoecogénica debajo de la vejiga, ¿no es cierto?, detrás hacia posterior de la vejiga, en sus tres ejes, que nos permite estimar un volumen prostático en base a estudios que nos dicen, por ejemplo, que las próstatas mayores de 30 centímetros cúbicos son aquellas que tienen aumento del volumen prostático. Ahora, uno evalúa siempre la próstata con vejiga llena. Siempre se le pide al paciente que no orine antes durante un tiempo antes de hacer la exploración con ecografía, ya que la ecogenicidad de la vejiga, el agua en la orina, ¿no es cierto?, nos permite que la velocidad del sonido aumente su velocidad, y eso nos permite evaluar una próstata que está en una región mucho más posterior, ¿no es cierto? Así que siempre se utiliza con vejiga llena, y después medimos el volumen pre y post-miccional para medir cuánto de ese porcentaje bota el paciente. En el caso de la tomografía computada, en este caso un paciente de edad, ¿no es cierto?, 89 años, febril y con dolor pelviano, vemos un gran aumento del tamaño prostático, ¿no es cierto?, y esta imagen anfractuosa de menor realce del centro prostático que fue compatible con un absceso prostático. Así que yo diría que la
la tomografía computada nos ayuda para evaluar la patología aguda, es decir, las prostatitis y complicadas, porque las prostatitis agudas no complicadas en realidad son muy difíciles de ver en tomografía computada, sino que más bien sus complicaciones como la presencia de absceso. Y para la tipificación de cáncer de próstata es un poco lo mismo, metástasis a distancias ganglionarias y óseas. Ahora, la resonancia magnética se utiliza para mejorar la detección de cáncer clínicamente significativo, que es fundamental para reducir la mortalidad de los pacientes por cáncer de próstata. ¿Y qué se define como cáncer clínicamente significativo? Es aquellos que en las biopsias tienen un score de Gleason de 3+4 o 4+3, es decir, 7 hacia arriba. ¿Ya? No, la resonancia magnética de próstata tiene muy buena sensibilidad y especificidad para determinar aquellas lesiones que son clínicamente significativas, es decir, Gleason mayor de 7, pero en los que son Gleason menor de 7, eventualmente en la resonancia magnética no pueden verse. ¿Cuál es la importancia de eso? Es que los Gleason mayores de 7 tienen mayor mortalidad que los Gleason menores de 7. Entonces la resonancia magnética nos ayuda a determinar a aquellos pacientes que tienen riesgo de mortalidad por cáncer de próstata. Entonces mejora la capacidad diagnóstica de esta enfermedad para evitar biopsias y tratamientos innecesarios. Esto nació el PIRAT, que es un reporte estandarizado y adquisición estandarizada de imágenes de próstata a través de resonancia magnética. Empezó el año 2007 con un comité de expertos europeos que dan cuenta de la enorme variabilidad en los informes de resonancia magnética de próstata, pero además de la variabilidad de la forma en cómo se adquieren las imágenes. Se pusieron a trabajar y sacaron este consenso que salió el año 2007 y una versión número 2 el año 2015. ¿Cuál es el objetivo? Establecer parámetros técnicos mínimos aceptados para hacer resonancia magnética de próstata. Es decir, usted tiene que, para poder hacer resonancia magnética de próstata, tiene que tener este tipo de resonador con estas características y debe adquirir estas secuencias. Si no, lo está haciendo mal. Simplificar y estandarizar los términos que el informe debe tener y de los contenidos de los informes radiológicos, facilitar el uso de la resonancia magnética para biopsias dirigidas y desarrollar categorías de evaluación para seleccionar pacientes, ¿no? Habilitar, por supuesto, el seguimiento de resultados, educar a los radiólogos sobre el informe de próstata y mejorar la comunicación interdisciplinaria. En esto, como todo en medicina, participan muchas personas, el radiólogo, el anatomopatólogo y el urólogo y el oncólogo. Por lo tanto, todos deben hablar el mismo idioma y conocer el mismo idioma de lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo que hace la versión del PIRAT? No establece diagnósticos. Aquí no hacemos un diagnóstico de cáncer de próstata. Lo que entregamos es una probabilidad imagenológica de malignidad de neoplasia clínicamente significativa. Es decir, si yo informo un PIRAT 1, que es decir, que tenga muy baja probabilidad de tener un cáncer clínicamente significativo, no estoy diciendo que ese paciente no tiene cáncer. Estoy diciendo que si tiene cáncer, probablemente ese cáncer no sea clínicamente significativo. Lo mismo que para el PIRAT 5. Estoy diciendo que que la probabilidad de la lesión que yo estoy mirando es clínicamente significativa, tiene una probabilidad muy alta de que esa lesión sea clínicamente significativa, por lo tanto la conducta debe ser ir a tomarle una biopsia. ¿Para qué? Para determinar el Gleason y eventualmente otras características. Y este es un ejemplo de una resonancia magnética de próstata en donde vemos la diferenciación muy bien de las zonas de la próstata, la zona periférica que se ve más hiperintenso, más parecida a la grasa, ¿no es cierto?, más blanquita, y la zona central, que es la zona que crece por ejemplo, hiperplasia prostática benigna. Y en este caso vemos aquí esta lesión, que es hipointensa en la secuencia T2, que además con el contraste presenta un realce precoz y que además en la difusión restringe, que son características categóricas para decir que esta lesión, dependiendo del tamaño, sea una lesión que tiene una alta o muy alta sospecha de neoplasia clínicamente significativa. Este estudio ha venido a revolucionar y a cambiar el enfrentamiento de cómo los urólogos se enfrentan a la sospecha de patología neoplásica prostática, porque no solo permite filtrar a aquellos pacientes que van a biopsia, sino que actualmente permite guiar el procedimiento de la biopsia a través de ecografía, fusionando las imágenes de ecografía en tiempo real con la imagen
de la resonancia magnética, es decir, es tan específico la punción de aquella lesión que nosotros vemos en resonancia y que antes se tomaban biopsias un poquito a ciegas, es decir, biopsias escalonadas de la próstata. Ahora nos permite ir a tomar la biopsia de la zona que nosotros vemos en la resonancia como sospechosa. Con respecto al estudio de piso pelviano, que también es una técnica de estudio de la imagenología de la pelvis, nos permite estudiar las disfunciones del piso pelviano, el prolapso de los órganos pelvianos, la presencia de otras patologías como anismo u contracción paradójica del pubo rectal, úlcera rectal solitaria, etcétera, el estudio de la constipación y el estudio de la incontinencia urinaria. ¿Qué es lo que hacemos para estudiar la disfunción del piso pelviano? Fundamentalmente dos técnicas. Uno, imagenológicas. La ecografía transperineal, que está en manos fundamentalmente de los ginecólogos, y la de fecorresonancia, que la hacemos nosotros en nuestro centro y en muchos otros centros del país. El estudio del piso pelviano y de sus patologías es complejo, fundamentalmente por la complejidad de la fisiopatología del daño del piso pelviano. Y hacemos resonancias de alta resolución, que tiene que ver con concentrar la imagen solamente en la pelvis, con cortes más bien finos, y concentrar la imagen en esto. Instalamos gel de ecografía a través del recto con la idea de distenderlo, ¿no es cierto? 250 a 300 cc de gel en el recto para generar el mismo mecanismo defecatorio que produce la presencia de deposiciones en el recto. Y lo que nos permite es evaluar el mecanismo defecatorio, pero además las alteraciones anatómicas de soporte del piso pelviano, ¿ya? A través de la confección estandarizada, a través de un consenso internacional de expertos de diferentes líneas en donde uno evalúa cuál es la normalidad de los pacientes, pero también cuál es el grado de patología de los pacientes. Entonces, tomamos examen y consta de dos tipos de imágenes dinámicas y imágenes estáticas. Imágenes estáticas para evaluar la anatomía y el defecto de las estructuras de soporte, y imágenes dinámicas para evaluar el mecanismo defecatorio y el prolapso de los órganos abdominales. Entonces, lo que vemos en este video, vamos a ver la adquisición dinámica, en donde le pedimos al paciente que defeque en el resonador, haga el esfuerzo defecatorio y vemos cómo elimina el medio de contraste, que en este caso es gel, a través del mecanismo defecatorio. Con esto podemos evaluar el mecanismo, la forma en cómo el paciente está defecando, que es conocida naturalmente, pero además cómo se comporta el piso pelviano durante el mecanismo defecatorio, es decir, cuánto baja la vejiga de las líneas de transición y cuánto baja el recto de las líneas conocidas. Y podemos evaluar así las disfunciones, es decir, el aumento del ancho y del descenso del piso pelviano, pero también los prolapsos de los órganos. En este caso, otro paciente en donde estamos viendo un gran descenso del recto durante el mecanismo defecatorio, pero además vean cómo protruye el mesenterio y el intestino delgado a través del canal anal, con una protrusión completa de este mesenterio a través del canal anal, además de una caída importante de la vejiga con horizontalización de la uretra, es decir, tiene una gran disfunción del piso pelviano con un prolapso de los órganos a través del canal anal. ¿Ya? Nos permite evaluar realmente cómo se comporta, y si vemos, la paciente en un principio tenía prácticamente normal, y esto se manifiesta cuando le pedimos que produzca el mecanismo defecatorio. En conclusión, la pelvis es compleja y la imagenología de la pelvis es aún más compleja, pero es compleja por dos cosas. Uno, fundamentalmente porque nuestros derivantes muchas veces no nos ponen los diagnósticos de derivación y por lo tanto no podemos hacer los protocolos adecuados para la sospecha diagnóstica de los pacientes. Cada diagnóstico tiene su estudio dependiendo de lo que se quiere evaluar, y no existen recetas de cocina para este segmento de los órganos, ¿ya? Y siempre pida el estudio que es correcto dependiendo de lo que quiere saber, porque si no, vamos a hacer estudios estándares que eventualmente no van a ayudar
completamente al paciente que está en el fondo solicitando ayuda. Por lo tanto, si no sabe, pregúntele a su amigo radiólogo, que siempre va a querer ayudarlo para orientarlo en su estudio y en sus pacientes. Muchas gracias.